Primera de Timoteo 2, 3 al 6, y lo podemos leer todos desde la pantalla o en su Biblia. Y leemos: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos a su debido tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos, muchas gracias. Hay un versículo más que quiero leer, pero usted puede, les doy el bono de quedarse sentado. Está en Isaías 35 y 10. Esta es una profecía que habla de varios aspectos de la nación de Israel. Al final de los tiempos, como iba a ser dispersada por todas las naciones, como es conocido de todo el mundo, Israel fue finalmente recogido. Pero esto es más allá. Esto es cuando van a tener gozo y alegría cuando vean al Mesías. Esto es una profecía que todavía está por cumplirse. Pero lo que quiero hacer notar es que dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán ¿qué cosa? Gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Así que este es un versículo bien particular, porque el corazón de Dios es alegría. Por supuesto, Dios es amor, Dios es justicia, es fuego consumidor, es omnipotente, omnisciente. Pero Dios es un Dios que quiere transmitir de su amor, que está casado con la alegría. Porque cuando tenemos todo en Cristo, pues debemos estar contentos. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta como creyentes en Cristo. El mundo hoy en día está en tristeza. Hay una pandemia que está clasificada por la Organización Mundial de la Salud, está estadísticamente puesta, y lo hemos comentado cuando hablamos de temas similares. Pero lo que está opuesto a la alegría, al gozo, es la tristeza, por supuesto, el antónimo, la depresión. Y sabe usted que la depresión, que es opuesta a la alegría, es una enfermedad. Es una enfermedad cuando la gente no tiene un foco, cuando la gente no tiene dónde agarrarse, pues está en el aire, y todo lo que le acontece se encuentra como sin esperanza, ¿verdad? Es como la famosa frase de Chespirito, Chespirito, cuando decía: oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Pero el creyente tiene otra perspectiva. Nosotros debemos tener esa manera de manifestar al mundo que no debemos estar en tristezas. Por supuesto, hay momentos en nuestras vidas que tenemos tristezas, tenemos momentos de decepción que nos traen cierto grado de angustia, de tristeza, porque somos humanos y tenemos las aflicciones que el Señor mismo nos dijo que tendríamos, pero también dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Mire, se estima que un 3.8% de la población, incluidos el 5% de adultos y 5.7% de la población mundial de adultos de más de 60 años, sufren de depresión. Y a escala mundial, esto puede haber variado. Hay aproximadamente 280 millones de personas que están en depresión. Y lo peligroso del caso es que la depresión lleva a la persona a tomar acciones contra su vida. Y algunos no conocemos. Los conocemos, por ejemplo, de artistas que usted ve, tiene todo. Son gente millonaria, viven en mansiones allá en Beverly Hills, en Los Ángeles, donde quiera. Tienen de todo, no les falta nada. Y de repente, se suicidó, se quitó la vida.
tuvo una sobredosis, etc. ¿Saben por qué? Porque no tienen dónde agarrarse. Su foco no está correctamente en donde debe estar, en la persona y obra del Señor Jesucristo. Claro, se llenan del mundo, se llenan de las vanidades del mundo, que es vacío. Y se lanza por la puerta peligrosa del suicidio, pensando que es el fin de todas las cosas. Yo acabo con esto y ya está listo. Y resulta que es una puerta peligrosa porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Mire, la alegría es algo que es una emoción que genera endorfinas, que es un componente químico que va al cerebro, y los doctores aquí lo saben perfectamente, y el doctor Eliseo, que trabajó con eso muchos años, que se genera, eso fortalece a la persona, nos hace inmunes, porque combate las enfermedades y el envejecimiento. Así que el que se la pasa triste y con cara arrugada, pues le sale más arrugas, se pone más viejo rapidito, ¿verdad? Así que sonría, yo soy feliz, diga. Yo soy feliz porque tengo a Cristo. Eso es algo que debemos tener en cuenta, hermanos. Hay muchas razones. Pasaremos acá todo el día y mucho más hablando de las bendiciones que tenemos y que usted quedará sorprendido. ¡Wow! Todo esto lo tengo. Así que tenemos razones por las cuales estar alegres. Y mire, la Biblia dice, por ejemplo, en Primera de Pedro 5 y 7, dice lo siguiente. Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y usted ve ahí que el foco es Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nuestro enfoque aquí, nuestro punto de referencia y llegada al final es Jesucristo y su obra. Aquí no predicamos de religión, aunque somos bajo la denominación bautista. Aquí no estamos trayendo libros bautistas para leer. No, si son de acuerdo a la Biblia, podemos buscarlo como referencia con un comentario bíblico, por ejemplo. Pero nuestra guía, nuestra autoridad es la sola Escritura. Y nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y si usted viene con alguna carga en su corazón, quiero decirle que el Señor quiere quitarla. Y Primera de Pedro precisamente nos dice, echando toda vuestra ansiedad. Y la ansiedad es un estado mental donde tenemos zozobra, angustia por algo que no se ha podido cumplir de cualquier índole, y nos trae angustia hasta palpitaciones, y son lo que llaman los doctores enfermedades psicosomáticas. O sea que la psiquis te da que el cuerpo empiece a acelerarse y la persona empieza a enfermarse y la tensión le sube o le baja y cualquier otra cosa o desarreglo. No todos son causados por eso, pero viene por la parte mental. Pero aquí dice que es Jesucristo, y no solamente Jesucristo, sí, Jesucristo, no, pero que amarle. Amarle quiere decir que tú has tenido un encuentro personal con Él. Y el domingo pasado hablamos del encuentro que tuvo Isaías. Y lo tomamos como patrón que vemos en la Biblia. Que cada quien debe tener su encuentro, sus vistas o su visión con Dios. Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios. Y entonces eso nos habla de que todos tenemos que encontrarnos con Jesucristo en un momento dado de nuestras vidas. Si usted revisa su vida y no ha tenido un encuentro con Jesús donde dice, yo me acuerdo de ese momento, Isaías decía, en el año que murió el rey Usías, vi yo. Te acordaba de su tiempo, de un momento. Gedeón se acordaba que estaba escondiendo el grano para que los madianitas no vinieran, y se acuerda de la encina donde se le apareció el Señor. Jacob se acuerda de ese momento cuando pasó el vado de Jaboc o el torrente, y ahí estuvo un encuentro personal con Dios. En Moisés también, donde estaba la zarza ardiente. Pablo también, camino a Damasco, se acuerda cuando estaba y se encontró con el mismo Jesucristo. Eso nos da bases para decir, Nicodemos, si hubiese escrito Nicodemos algún libro, hubiera dicho, ¿cuándo encontré al Señor? Aquella noche que me acerqué a Él.
Y lo dice la Biblia. Lo que quiero decir, hermanos, es que Jesucristo a quien amáis. Amamos al Señor. Amar al Señor no es amar una estatua o amar una imagen o una religión o un símbolo. Es amar a la persona y obra del Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Y Él dice, creyendo aunque no lo veáis. Y esto es maravilloso, hermanos, porque tú y yo somos aquellos bienaventurados que el Señor Jesús dijo cuando le habló a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no sabemos ni cómo fue el Señor físicamente, pero ese no es el hecho es la obra, lo que Él hizo en el Calvario, lo que sustenta en la palabra de Dios es lo que Él hizo por nosotros. En un sentido no es importante saber físicamente cómo Él era, pero le veremos. Dice en Primera de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y esa es la esperanza gloriosa. Le veremos. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. En presencia estar de Cristo. ¿Cómo dice? Ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en plena gloria, mi alma le contemplará. Qué tremendo, hermanos. Mientras tanto debemos gozarnos, hermanos, que a pesar de que estemos en esta vida con sus vicisitudes, sus problemas, sus situaciones, tenemos una esperanza viva y gloriosa en los cielos, que en cualquier momento vamos a ver al Señor. Y esto debería ser motivo para alegrarnos. Es una palabra que es dominguera, ¿verdad? Gozo inefable. Inefable, si usted lo busca en otras versiones, facilito. Yo siempre les recomiendo usar, digamos, la versión, la YouVersion, ¿verdad? Aquí me gusta la Biblia, aquí en el culto me gustan las páginas, me gusta que se oiga acá. Pero usted puede usarla, es más, cuando usted va manejando, no se ponga a leerla, pero la puede poner porque inclusive hay un hombre que narra o una mujer de lo que usted quiera, hasta las tonalidades que usted quiera. Si es español, de acento español o hispanoamericano, usted puede escuchar la Biblia mientras va al trabajo. Entonces, nosotros nos alegramos con gozo inefable, y la palabra inefable es un gozo que no se puede describir, un gozo que es inenarrable, que no se puede narrar, no se puede expresar con palabras, y eso es lo que tenemos nosotros. ¿Cómo explicamos a un inconverso que nosotros tenemos gozo de la salvación? De hecho, forma parte del paquete de salvación. Dígame. Y sabe, estoy pensando en el fruto del Espíritu. Y es, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Y segundo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Pero está el gozo metido en ese paquete. ¿Por qué? Dios lo puso allí porque es parte de su ser. Dios quiere que estemos alegres, que estemos contentos. En la Biblia nos habla de situaciones que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Y por ejemplo, en Mateo 5, 11 al 13, el Señor Jesucristo habla cuando manda a aquellos a predicar, manda a los 70 a predicar, y Él les dice en Mateo 5, que es el monte de las bienaventuranzas, el Señor dice lo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces dice, extrañamente, irónicamente y opuestamente, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que a pesar de que esto ocurre, y esta ha sido la historia, amados, de la iglesia a través de las edades, han sido perseguidos por la fe. Actualmente tenemos mártires, hay personas que mueren, están sobre todo en la parte occidental del mundo, están muriendo por la fe, por decir que son cristianos. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo también dice que debemos gozarnos cuando estemos en tribulaciones. Es algo extraño, pero es tan grande el gozo. ¿Sabe por qué? Porque el gozo que nosotros tenemos como creyentes no está supeditado a las cosas físicas, materiales, o a lo que, estoy gozoso porque, qué sé yo, me dieron un regalo. Está bien, hay que alegrarse, claro que sí.
Pero ¿sabe qué? El gozo que nosotros tenemos no está supeditado o dependiendo de lo que tenemos alrededor. Enfermedades vienen, nos ponen en shock, nos ponen a orar más al Señor, pero tenemos un gozo por dentro que no lo quita nadie. Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En el Salmo 32 y 11, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: alegraos en Jehová y gozaos, oh justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Debemos aclarar que realmente un recto de corazón es, si no difícil, imposible de encontrar. Hablábamos el viernes de la rectitud de corazón, del bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos y todo eso, sino que en la palabra de Dios medite de día y de noche. No podemos llegar a ese estado de perfección. La cosa es que Cristo sí lo hizo y Él es nuestro representante, y cuando creemos en Él, esa justicia perfecta nos llena. Hemos sido investidos con la justificación por medio de Cristo y el Padre nos ve a través de Jesucristo. Así que podemos alegrarnos y gozarnos nosotros que hemos recibido la justificación y la rectitud por medio de Cristo. En Lucas 10 y 19 ocurrió algo bien particular, cuando Jesús dio potestad a los discípulos para hollar serpientes y escorpiones, y también sacar y echar fuera demonios. Eso era una potestad apostólica que, para mi criterio, yo creo que los dones sobrenaturales de ese aspecto han cesado. Sin embargo, no ha cesado el poder de Dios, que lo quiere hacer cuando quiera. Pero esas tendencias que oímos y cosas sobrenaturales de gente que se levanta de sillas o que habla en lenguas o que resucita. Yo no he visto el primer caso de uno que ha resucitado de los muertos a alguien. Pero eso está ya cesado. Sin embargo, el poder de Dios puede actuar de cualquier manera, en cualquier momento, pero no por medio de estos farsantes que hemos visto muchas veces. Pero el hecho es cuando el Señor manda a estos discípulos, ellos vienen de regreso y ellos dicen: Señor, hemos visto que hasta los espíritus malos se nos sujetan. Hemos tenido, y el Señor, para Él sea la gloria, momentos en que no queremos otra vez tenerlo, honestamente, personas que han estado influenciadas o están poseídas por demonios, la hemos visto, no sé si decir lamentablemente o que el Señor nos dice: mira, es para que estés mosca, para que sepas. La hemos visto, y lo que hemos visto es que esas entidades demoníacas salen y son espantadas cuando se menciona el nombre del Señor y se deja a Él toda la gloria y se dice que el Señor te reprenda, sal ahí en el nombre de Jesús. No estamos aquí puestos para eso, pero si hay que llegar a ese momento, llamemos al pastor, pero no me llamen a mí. Pero ha ocurrido. Quiero decir que el poder del Espíritu Santo no va a permitir que tú seas poseído por alguna entidad maligna, porque lo que estoy diciendo es poseído, pero influenciado sí puede ser. Cuando nos alejamos del Señor, pues el enemigo, dice el apóstol Pedro precisamente en 1 Pedro capítulo 5, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está allí. Y Santiago nos dice también acerca de eso. Y nos dicen: resistid, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Tenemos que resistirle y él huirá de nosotros. Y otra cosa es que nos quita, hermanos, la alegría, que en la Biblia se habla como el vino, ¿verdad? Nos quita ese vino de alegría, es cuando nosotros nos alejamos del Señor. No estamos meditando en su palabra y estamos entristeciéndoles. También el viernes hablábamos de que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo, podemos apagar el Espíritu, y cómo no, hay creyentes genuinos que están entristecidos, o porque no saben, o porque saben y lo hacen, lo cual sería negligencia y lo cual es pecado. Es que debe acercarse al Señor, echar toda la ansiedad al Señor y confesar todo pecado conocido. Enséñame tú, Señor, lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Así que debemos nosotros estar prestos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Estás tú en alguna de estas situaciones donde tienes tristeza, donde no estás trabajando sino a media máquina porque tienes muchas cosas? ¿Estás tratando de llevarlo tú solo? No podrás jamás.
Echa toda tu ansiedad sobre el Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de ti. Está allí. El salmista decía, sé tú para mí una roca de refugio a la que acuda yo continuamente, confesando nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segunda de Corintios 13 y 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. O sea, que una cosa es resultado de la otra. El Dios de paz estará inundando tu vida cuando tú buscas tener el gozo. ¿Cómo? Meditando en la palabra de Dios y sabiendo lo que tienes, y todo pecado conocido, dejado, abandonado y confesado. El que encubre su pecado, no prosperará. Y en ese no prosperará está la tristeza que te viene por haber ofendido a Dios. Cuando David había pecado con el asunto de Betsabé, que él escondió, algunos dicen que eso pasó calculando 3 años, pues David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él estaba hecho un saco de tristeza, David. Tal vez había adelgazado, estaba triste porque no había confesado delante de Dios y se había callado ese pecado hasta que vino el profeta Natán y usted sabe el resto de la historia. Entonces él dijo, mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Hay cosas en tu vida que debes poner delante del Señor? Hay rencillas que tienes, hay venganzas, hay heridas que tienes. No puedes tener una vida plena en el Señor si tienes cosas del pasado. En estos días hablamos de mirar al pasado. No podemos, hermano. Extendiéndonos a lo que está adelante, nosotros proseguimos adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Así que en tu mente, en tu corazón, ya sea ahorita mientras hablamos y leemos la palabra o en cualquier momento, amístate con Dios en el sentido de poner delante de ti cualquier rencilla, cualquier pecado, cualquier cosa que tengas en tu corazón, que el Señor la conoce. ¿Sabes tú que no puedes ocultar ninguna cosa? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Así que todos contentos, todos mostrando su mejor cara, no hipócritamente, sino pensando, wow, es grande mi galardón. Cuando yo decía de aquellos apóstoles y discípulos del Señor que fueron enviados, que ellos se alegraban, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Estaban contentos con eso? El Señor le dijo, ustedes no se contenten con eso. Dice, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis, es decir, no se alegren de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La salvación y el hecho de que tu nombre y el mío están en el libro del Cordero es lo supremo, lo máximo para nosotros tener el gozo de nuestra salvación. Amén. Ahora, habiendo dicho eso, esta es la introducción. Lectura, San Juan capítulo 2, versículo 1. Vamos allí. Dice San Juan capítulo 2, versículo 1. Ahí está. Muy bien. San Juan capítulo 2, versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.
Cuando el maestresala, es decir, el catador del vino, probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Señor, bendiga su palabra. Así que tenemos al tercer día del Señor estar en Galilea, ¿verdad? Se acerca allí a Caná. En ese lugar había otra Caná que era la Celesiria, que estaba en Siria. El Señor comenzó a obrar sus milagros, ¿verdad? En un extremo oscuro del país que era Caná. Dice el historiador Jerónimo, que fue contemporáneo con las cosas de Jesús y fue un escritor extra bíblico. Él estuvo en Judea en aquellos tiempos, y él decía que Caná de Galilea se veía desde Genezaret. Era como unos 70 kilómetros o 43 millas. Estaba allí esa aldea, esa ciudad. Pero esta era una ciudad muy oscura, muy pequeña, y ahí estaba Jesús. Y eso nos recuerda cuando el Señor Jesús fue anunciado en Miqueas capítulo 5 versículo 2, y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las naciones de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que el lugar fue en Galilea. ¿Y qué es el acontecimiento? El acontecimiento son las bodas, pero vamos a entrar en eso un momentico. Pero ahí está la madre de Jesús. Dice que el versículo 3, ¿verdad? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Noten que no se dice, sino que la madre de Jesús era famosa, es designada como la madre de Jesús. El Salvador Jesucristo no era famoso por ser hijo de la Virgen María, sino que ella era bien conocida porque era la madre del Señor Jesús. Las Escrituras siempre dan el puesto de preeminencia al Señor Jesucristo. Esta cuestión de la idolatría a la Virgen María, que no fue más virgen después de tener a Jesús, porque dice que su María lo conoció y tuvo hermanos, pues eso es una invención de la religión popular, donde está la idolatría a la Virgen María. Eso es extra bíblico. Pero ella dice: no tienen vino, se había agotado la provisión de vino. Cuando la madre de Jesús se dio cuenta de lo sucedido, ella se lo presentó el problema al Señor Jesucristo. ¿Quién era el que podía resolver? El Señor Jesucristo. Ahora, Él podía hacer el milagro y suplir el vino sin necesidad de usar el agua. Pero ella tal vez quería que su hijo se revelara como ella sabía quién era, el poderoso, el glorioso Hijo de Dios. Pero no era el tiempo. En las Escrituras, y por eso hablé yo de la alegría, el vino es siempre relacionado con el gozo y con la alegría. Era como que María, la madre de Jesús, se había tenido la percepción de ver: no tienen vino, es decir, esta gente no tiene gozo y alegría. Y esta es la condición espiritual de la mayoría de la gente. No tienen alegría, no tienen el gozo de la salvación. Ahora hay personas que tienen alegrías momentáneas, pero quítele lo que le hace tener alegría. Se vuelven tristes y amargados. Es más, hay personas que cuando no comen se vuelven amargadas. O cuando tienen sueño, no les puedes ni hablar. O en la mañana también. Entonces, hermanos, nada debería a nosotros quitarnos el gozo. Pero los incrédulos no conocen el gozo real. Ahora, fíjense la respuesta que el Señor da en el versículo 4. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y esta es una expresión que a nosotros nos puede sonar como fría y medio regañona, ¿verdad? Pero no es tanto así. El término mujer es empleado como nosotros decimos en castellano señora, ¿verdad?
El Señor sabía y la respetaba y estuvo sujeta cuando estaba como madre, ¿verdad? Terrenal, porque era necesario que Él cumpliera toda justicia. Y mal se pudiera decir que el Señor no era el ejemplo de hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y una de las cosas que vemos que, caramba, ¿qué pasó? Es necesario obedecer primero al Señor que a los hombres. Cuando Él se perdió, que lo encontraron hablando con los fariseos y los demás, y te hemos buscado todo el día. El Señor le dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ya sabía y estaba infundiendo que su principal propósito era la obediencia al Padre, pero estaba sujeto a sus padres. Ahora, esa expresión, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, esa expresión es bien importante, ¿verdad? ¿Qué tienes que ver conmigo? Indicaba con ello que en el cumplimiento de su misión no estaba supeditado a que él recibiese instrucciones de su madre en todo lo que iba a hacer. Él dijo que él estaba sujeto al Padre. Ahora, María quería ver indudablemente al Señor Jesús glorificado, era su hijo. De hecho, cuando él fue crucificado, ella estaba llorando, ¿verdad? El Señor Jesús tenía para que ser mostrado, glorificado, tenía que primero ir a la cruz. De hecho, eso es lo que nos dice Filipenses. Siendo Dios, se hizo hombre, se entregó a sí mismo por nosotros y después fue glorificado después de la obra de la cruz. Pero mire, esa expresión, ¿qué tienes conmigo?, aparece varias veces en la Biblia. Y esto es interesante, mire, la respuesta que tenemos, ¿qué tenemos en común? ¿Qué tenía en común María con el Señor Jesucristo? Bueno, en términos reales, nada. El hecho de que ella fue escogida por Dios para que el Espíritu Santo hiciese concebir en ella. Pero aparte de eso, no había nada. David, el rey David, lo emplea 2 veces en un momento en Reyes cuando él estaba hablando respecto a sus primos, los hijos de Serbia. Y le decía cuán imposible era para ellos tener nada en común tocante a la vida espiritual y el linaje que tenía David. No tenían nada que ver. Pero también Eliseo lo emplea en 2 Reyes para expresar cuán profundo era el abismo entre él y Joram, hijo de Acab. Y ¿sabe qué? Y lo más llamativo es que 3 veces lo usan los demonios para decir, ¿qué tienes con nosotros, hijos del Altísimo? Absolutamente nada. Y mi punto, hermanos, es que Satanás no tenía nada en común con Cristo, ni Cristo con Satanás, pero el Señor lo empleó ante la Virgen María, que en ese momento ya era la Madre María, no la Virgen, para poner en evidencia que es un abismo infranqueable, es decir, imposible, un abismo demasiado grande entre su impecabilidad, su deidad y la humanidad pecaminosa de María. Y que solo había una voz que tenía autoridad sobre ella. María misma dijo, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella necesitó al Salvador, ella era pecadora. Así que mal puede ser alguna mediadora. De hecho, la Biblia no habla de ningún mediador, sino de Jesucristo. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que aquí hacemos lo que la Biblia dice. María escribió un evangelio, ¿sabe? ¿Usted lo ha leído? Lo acabamos de leer. Versículo 5. Haced todo lo que os dijere. Ese es el evangelio de María. María, la única orden que tiene en todo el Nuevo Testamento es hagan todo lo que dice Jesús. ¿Cómo es posible que el mundo se haya desviado? Bueno, no solamente a través de María, sino todos los santos, les dándoles cualidades que solo pertenecen a Cristo. Pero una nota solamente. Ahora, aquí vemos que la ocasión era la ocasión del lugar en Galilea, ya lo hablamos, la ocasión era las bodas. Vino el Señor a las bodas y era el Señor es alegre, él no se eximió de tener reuniones donde había la verdadera alegría y con eso, hermanos, él estaba afirmando y apoyando el matrimonio. Pero ¿qué decían sus detractores? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Así que Él está de parte de la alegría, cuando nos reunimos, cuando tenemos fiestas sanas, donde nos alegramos por el nacimiento de un hijo, el matrimonio. Esas son fiestas que el Señor le agrada cuando lo hacemos por la parte bíblica, porque Él lo apoya. En Mateo 19, 1 al 9, Él dice, aquí está: ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Él estaba apoyando la institución del matrimonio y dejando por fuera, cuando hay unión libre, vamos a probar. Eso es fornicación, y cuando está fuera del matrimonio es adulterio. Y eso es pecado delante de Dios. Es asombroso que hoy en día la gente lo está tomando como algo normal, ¿verdad? Pero vinieron dificultades, hermanos. Las dificultades vinieron. Faltando el vino, la madre dijo, ¿qué tienes conmigo? Y ya leímos esa parte. En nuestras vidas de gozo y alegría que deberíamos tener, hay dificultades. Hay momentos en que se nos acaba el motivo de la alegría. Es que debemos volver a las Escrituras y debemos volver a la oración, debemos volver a la meditación de la palabra, debemos volver a los cultos, debemos, hermanos, estar en comunión los unos con los otros. Siempre lo digo, la iglesia es un diseño divino, aunque lleno de gente imperfecta como nosotros. Aprovechemos estos diseños divinos que Él ha hecho. Yo por lo menos lo siento así. Yo espero siempre, cada semana, que llegue el momento que nos reunamos, ver al pueblo del Señor, compartir, cantar juntos, compartir la palabra. Este es un momento que el Señor ha diseñado para ti y para mí. Así que a veces ponemos, y me incluyo para ser educado, pero ponemos otras cosas más importantes que el pasar el tiempo cuando el Señor nos habla. Y nos dice el apóstol, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Señor derrama aquí su bendición. Él derrama bendición y vida eterna. Y cuando habla de las barbas de Aarón, ¿verdad? Del vino, habla de la alegría. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que esto es algo que debemos tomar en cuenta. Vienen las dificultades. Y el Señor les dice, ¿qué tienes que ver conmigo? Aún no ha venido mi hora. Ya explicamos que la hora que se refería al Señor era la hora de ser glorificado luego de su muerte y su resurrección. No había llegado. Pero sin embargo, eso que hizo el Señor no fue para mostrar su poder pantalleramente, sino al final, en el versículo 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria con ese acto que fue el primer acto público del Señor Jesucristo. Hay un himno que a veces cantamos y nos encanta. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerza nos faltan para caminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Cualquiera sea la dificultad, el Señor va a traer la solución cuando lo ponemos delante de Él. Él va a traer el gozo en medio de las dificultades, pero nosotros tenemos que buscarlo. Tal vez tenemos cosas en nuestras vidas que están impidiendo que ese gozo fluya por medio del Espíritu Santo. Amén. Ocurrió el milagro que estaban allí 6 tinajas. El número 6 en la Biblia es número de debilidad humana. Y habían 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. La Biblia nos dice que nosotros como creyentes somos instrumentos de barro, como una vasija. Y a veces estamos llenos de agua, ¿verdad? Que es el componente, pero el Señor lo quiere transformar en vino de gozo. Él le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiera el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nosotros debemos saltar en nuestras vidas esa vida eterna, ese gozo que a otros le van a llevar. Ven acá, yo quiero saber de eso, yo quiero tener esa alegría que tú tienes a pesar de las circunstancias. Enséñame, dime más de Jesús, pero tenemos que nosotros mostrar ese gozo. Allí el Señor dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Usted te imagina cuando aquellos estaban echando el agua y ¿qué va a buscar con echar agua aquí? Lo que se pide es vino. Usted como que no oyó la cosa.
Propósito, este principio de señales hizo Jesús en Caná y manifestó su gloria. Ese era el propósito, manifestar su gloria. Así que, ya en resumen, 1, la gloria de su gracia es todo suficiente. Aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Él puede hacer mucho más de lo que tú crees, hermano. Cualquiera sea tu situación, de acuerdo a su voluntad. Si hay algo que va a ser hecho, de acuerdo a su voluntad, Él lo hará. Pero tenemos que orar, echando toda vuestra ansiedad, orando sin cesar, poniendo todo delante de Él. Número 2, la gloria de su poder es transformadora. Y eso lo sabemos cuando fuimos salvos. En 2 Corintios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tú como creyente en Cristo has sido transformado, eres una nueva criatura porque la gloria de Cristo se ha manifestado en ti, en transformarte. Y hay algo que no puse aquí, pero en Romanos capítulo 12 nos dice que nosotros tenemos que... os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu, vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación viene cuando nosotros alimentamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. No viene con las cosas del mundo. No te conformes a este mundo. 3, la gloria de su carácter nos transforma. Cuando pensamos en el carácter impecable de Cristo, por tanto nosotros también mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Señor, como con el Espíritu del Señor. Cada día somos transformados. Qué privilegio sería cuando las personas vieron a Esteban y vieron en él el rostro como de un ángel. Moisés vio cuando bajó de estar con la presencia del Señor, su rostro era incandescente. Y es que nosotros mostremos, hermanos, la gloria del Señor en nuestras acciones, en nuestro ser, en lo que hagamos, sea todo para la gloria del Señor. ¿Sabe cómo empieza? Encomendándonos al Señor, que Él haga su voluntad por medio de nosotros en nuestro día a día. Amén. Así que este himno es el que no lo cantamos. Yo dije que lo cantamos a veces, pero ese a veces casi como que nunca. Pero dice, su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque de verdad a veces pasamos por situaciones que nos roban el gozo, nos lo quitan, y que también el enemigo anda alrededor como buscando a quien devorar. El enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir, Señor, y a veces dejamos que su influencia alrededor de nuestro nos afecte nuestra vida espiritual. Señor, ayúdanos a alejarnos del pecado, a confesar cualquier forma conocida de pecado, cualquier práctica de pecado, y que te podamos buscar a ti, Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Señor, alabamos tu nombre y ayúdanos, Señor, que en esta mañana cada uno de nuestros hermanos que esté sentado pueda decir, Señor, quiero tener el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Ayúdame a ver más allá de mis circunstancias, de mi vida, levantar mi cabeza y saber que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesús. Señor, y no dejar que las cosas terrenales nos roben esa paz que solamente viene de ti. Suplicamos por los que no son salvos, que tal vez escucharán esta palabra luego, Señor, que puedan pensar que no hay salvación y no hay gozo fuera del Señor Jesucristo, que puedan saber que están expuestos a una perdición eterna, donde habrá el lloro y el crujir de dientes por la eternidad, pero que ahora es el tiempo aceptable, que hoy es el día de salvación. Señor, a ti sea la gloria, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.